Hola, bienvenidos a Maficon. Hoy vamos a resolver un problema que trata del enlace químico. La pregunta que nos hacen es ¿cuál de estas dos moléculas, si el trifluoruro de fósforo o el trifluoruro de boro, es polar? ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos saber cuál de estas dos moléculas es polar? En primer lugar, debemos recordar que para que una molécula sea polar se deben cumplir dos condiciones. La primera es que contenga enlaces polares, ¿de acuerdo? Pero con esa condición no es suficiente, puesto que debemos saber también cuál es la geometría de esa molécula, ya que podemos tener moléculas con enlaces polares, como por ejemplo el dióxido de carbono, pero debido a su geometría, esos momentos dipolares se contrarrestan y la molécula globalmente tiene un momento dipolar igual a 0, con lo cual sería apolar, aún teniendo enlaces polares. Por lo tanto, para poder decidir cuál de estas dos moléculas es polar, deberemos averiguar su geometría. Tenemos que hacerlo en dos pasos. En primer lugar, vamos a calcular o a determinar la estructura de Lewis de estas dos moléculas. Yo ya me he tomado la libertad de hacer la configuración electrónica de los tres elementos que participan en estas moléculas, que son el fósforo, cuyo número atómico es 15, el flúor con número atómico 9 y el boro con número atómico 5. He dibujado aquí el diagrama de Moller para ayudarnos a ir llenando los orbitales atómicos de menos energía a más energía. Y aquí tengo las configuraciones de los tres elementos. Vamos allá, venga. En primer lugar vamos a ver que la estructura de Lewis de la primera molécula, el trifluoruro de fósforo, ¿vale? La pongo aquí. Venga. Para hacer la estructura de Lewis debemos ver cuántos electrones aporta cada átomo. Pero solo tendremos en cuenta los electrones de la capa de valencia. Por lo tanto, fijaros, tenemos un fósforo. El fósforo, ¿cuántos electrones tiene en la capa de valencia? Fijaros que es la última capa, esta de aquí. Pues tiene 2 más 3, 5 electrones. O sea que tendremos que el fósforo aporta 5 electrones. El flúor en la capa de valencia tiene 7 electrones. Por lo tanto, el flúor aporta 7. Pero como tenemos 3 flúors, pues serán 21 electrones, ¿de acuerdo? Fijaos que el total son 26 electrones. 21 más 5. 26. Esto partido entre 2 son 13 pares. ¿Vale? ¿Por qué lo dibujo en pares? Porque si quiero dibujar los enlaces, cada línea que representamos como estructura de Lewis representa 2 electrones. Entonces tendríamos que el fósforo, que es el átomo menos electronegativo, lo colocaríamos aquí. Un enlace al menos unido a cada flúor. Y ahora fijaros lo siguiente. Hasta aquí solo he utilizado 3 pares de electrones y debo colocar 13. Como el flúor debe cumplir la regla del octeto, debe tener 8 electrones alrededor. Vamos a colocar 2, 4 y 6. 2, 4 y 6, 2, 4 y 6. Fijaros que hasta ahora he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me falta por colocar un par de electrones para llegar a 13 pares. El único sitio donde lo puedo poner es sobre el fósforo, puesto que ninguno de los átomos de flúor puede estar rodeado de más de 8 electrones. Recordad que el flúor en la tabla periódica está en el segundo periodo. El máximo número de electrones que puede tener a su alrededor son 8. ¿Vale? Por lo tanto ya tendría la estructura de Lewis de la primera molécula. Vamos a la segunda molécula, el trifluoruro de boro. Hacemos aquí una línea de separación. Bien. El trifluoruro de boro, fijaros que tenemos el boro, fijaos en el boro, solo aporta 3 electrones. ¿Lo veis? Los de la última capa. O sea que el boro aporta 3 electrones. Vale, y luego el flúor, ya hemos visto antes que aporta 7, y como también tiene 3 flúors, pues son 21. 21 más 3 son 24, entre 2, 12 pares. Vale, pues si dibujamos ahora la estructura de Lewis, son 12 pares, tendríamos el boro, 1, 2, 3. Vale, ahora completamos todos los electrones que debe tener cada flúor alrededor. Sería así. Lo que debe tener 8. Fijaos que ahora ya cada flúor tiene 2, 4, 6 y 8.
Y fijaos que ahora tendríamos colocados los 12 pares. Por lo tanto, la estructura quedaría así. Me podéis decir, pero es que el boro no llega a 8. Sí, pero el boro es uno de los elementos deficitarios de electrones. Luego, esta estructura de Lewis es correcta. Vale, ya tenemos el primer paso. La estructura de Lewis del trifluoruro de fósforo y la estructura de Lewis del trifluoruro de boro. Ahora sería cuando tendríamos que determinar su geometría. Para ello, vamos a usar el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que lo que nos dice, así de forma muy simplificada, es que la molécula va a adoptar aquella geometría que minimice las repulsiones entre los electrones de la capa de valencia del átomo central, ¿de acuerdo? Tal y como tenemos esas estructuras de Lewis, esta molécula, según este modelo, al átomo central se le suele llamar A, tendría 3 átomos unidos al átomo central, eso sería B3, porque tiene 3, y luego tiene un par de electrones no compartidos. Esta sería la clasificación que le correspondería a esta molécula, ¿de acuerdo? Pues esta clasificación se traduce en una geometría que es pirámide de base triangular. Pirámide triangular. Es decir, que si dibujáramos esta molécula, tendríamos un átomo central, ¿vale? Este átomo central estaría unido, como si fueran las 3 patas, a 3 átomos, podemos dibujar así en negro, serían los flúor, y aquí encima tendría un par de electrones no compartidos. Fijaos que esto es una pirámide. Si dibujamos aquí la base, más o menos, aquí habría un triángulo, ¿vale? Y luego habría las tres puntas. Esto sería la forma, la geometría que tendría esta molécula. Si nos vamos a la otra, fijaos que tendría el átomo central, sería la A, tiene 3 átomos, sería B3. Pero ¿qué pasa? Que no tiene ningún par de electrones no compartidos. Luego es una molécula AB3. Esto, según el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, es triangular plana. Esta sería su geometría, triangular plana. Y esto, si lo dibujamos, pues sería el átomo central, y luego 3, como las tres en un plano, tendríamos los 3 átomos unidos, ¿vale? Esto sería triangular plano, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos por fin las geometrías, y ahora ya podemos decidir cuál es la polar. Fijaros, la molécula del trifluoruro de boro, esta de aquí, los 3 átomos que están en los extremos son flúors, ¿vale? Por lo tanto, los momentos dipolares indicarán, siempre van hacia el elemento más electronegativo. Estos 3 momentos dipolares, estos 3 vectores, se anulan uno respecto al otro, se contrarrestan. Por lo tanto, el momento dipolar total de la molécula es 0. Esta molécula es apolar. ¿De acuerdo? Porque aun teniendo 3 enlaces polares, al tener una geometría plana triangular, la suma de los 3 da 0. En cambio, ¿qué pasa con la otra molécula? Tendríamos, recordad que estas bolitas son flúors, tendríamos los momentos dipolares que irían indicando los 3 vectores que irían hacia el flúor, pero aquí no tenemos otro flúor, por lo tanto no se va a contrarrestar. Entonces el momento dipolar de esta molécula es diferente de 0, por lo tanto la molécula sería polar. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos terminado. La respuesta era que el trifluoruro de fósforo es polar, mientras que el trifluoruro de boro es apolar. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Un saludo.